La teoría del denominado golpe blando ya fue incluida en el informe final elaborado por la Comisión Especial que investigó los hechos relacionados con la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010. Esta teoría se sustenta en casos como la desinformación o lo que comúnmente se llama calentar las calles para generar caos. Durante los últimos días, voceros del gobierno y Alianza País han asegurado que la oposición política busca retomar esta vía para debilitar al Ejecutivo. De inmediato haremos una lectura en torno a este tema. Edgar Alan García, guayaquileño, ex docente en CIESPAL, PUCE y ESPE, expresidente del Consejo Nacional de Cultura, editorialista político de Ecuador TV, analista internacional. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bueno, ¿puede haber de alguna manera sustento para presumir, si no sostener, por lo menos presumir, que hay directrices orientadas a, como decíamos en la presentación, calentar las calles y de alguna manera allanar el camino para lo que se piensa podría ser una conspiración contra el régimen constituido? Sí, no solamente se busca debilitar al Ejecutivo, como se ha dicho aquí, sino debilitar a la democracia. Yo creo que están buscando una ranura por la cual colarse y echar abajo al presidente, a la democracia y a todo el proyecto social y político que ha construido estos últimos años. ¿No se puede pensar que lo que está ocurriendo desde la semana anterior se circunscribe netamente a una movilización ciudadana que considera que dos proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional van a atentar contra su economía y contra su patrimonio? Sí. Hay algo de eso. O sea, evidentemente ha habido un error en el cálculo político, en la estrategia, también en los detalles técnicos de lo propuesto. Yo creo que ahí ha habido un grave error, por eso han hecho cambios sobre la marcha. Sin embargo, yo creo que esas convocatorias en las redes sociales no son ingenuas, no son tan espontáneas como se cree. Yo creo que ya están monitoreadas. Hace mucho tiempo que la oposición se dio cuenta de que había una grave debilidad en las redes sociales, porque prácticamente estaban copadas por la gente pro Alianza País o de Alianza País mismo, y entonces comenzaron una arremetida para retomar las redes sociales. En este momento yo creo que le han ganado un poco la batalla, y eso se notó en la lucha por la alcaldía entre Barrera y Rodas. Yo creo que ahí Rodas le ganó mucho la batalla en las redes sociales, y esas redes sociales no son tan libres ni tan espontáneas, ¿no? Están manejadas por grupos políticos, hay un entente, hay una convocatoria deliberada y evidentemente hay un deseo de tergiversar las cosas, de mentir incluso, de crear cierta zozobra, incertidumbre en la población. Y algunos se los ve en las calles, en las chiris, por su vestimenta, por la forma, por los autos en que llegan, se sabe a qué clase social pertenecen. Pero también hay otros que se han asustado con todas las tergiversaciones que han corrido últimamente y están apoyando aquello, ¿no? Yo esta mañana decía en una entrevista que la ideología dominante es la de las clases dominantes. Uno piensa a veces que el gobierno es el que domina. En realidad son las clases dominantes las que dominan. Que no necesariamente es el gobierno, sino las élites. No necesariamente, exactamente. Son las élites, son los grandes empresarios, son este entente minúsculo que sin embargo tiene un poder económico y político muy grande y que es contra el cual el gobierno ha tratado de luchar, es decir, tratando de repartir el pastel de una forma diferente a como ellos están acostumbrados, ¿no? Durante el neoliberalismo ellos estaban acostumbrados a llevarse casi todo el pastel, mientras que todo lo destinado al área social, por ejemplo, educativo, salud, etcétera, era mínimo. Ese reparto del pastel no les ha gustado. Sin embargo, son los primeros que deberían estar agradecidos con este gobierno. Y le digo por qué. Unas mejores carreteras y autopistas, unos mejores aeropuertos, inciden sobre una mejora también en la producción, exportación, importación. Un país en paz, donde, acuérdate cómo era hasta hace unos años, es decir, levantamientos indígenas, huelgas, paros, salidas de los estudiantes, presidentes que subían y bajaban. ¿Eso a quién le convenía?
no les convenía a los empresarios, no le convenía a las clases dirigentes. Ha venido un gobierno que durante 8 años ha tenido políticas sociales que han bajado un poco las presiones, la tensión, que ha mantenido al país más o menos en paz, salvo pequeños detalles como el 30S y alguno que otro levantamiento pequeño. Entonces, más bien ellos deberían apostar por un gobierno así, porque el momento en que suba un gobierno de tendencia neoliberal que trate de arrebatar lo que mucha gente del pueblo ya considera sus propias conquistas, entonces se convulsionará nuevamente el país, otra vez entraremos en un periodo de fervor político, económico, de lucha social, y entonces sí, volveremos a lo de antes. Edgar, a propósito de lo que usted mencionaba al inicio de esta entrevista, de estos errores cometidos, desde el propio oficialismo se ha reconocido que ha existido una falta de comunicación política adecuada para sobrellevar estos temas, los contenidos inclusive de estos proyectos de ley que ahora mismo están aquí en la Asamblea Nacional. ¿Cómo es que se produce todo esto luego de ese escenario que vivimos el 30 de septiembre del 2010, cuando vimos un país totalmente convulsionado y bueno, ahí tuvimos los resultados? ¿Cómo es que ahora no se previnieron ciertos detalles para quizá no llegar eventualmente a una realidad similar? Bueno, eso me pregunto yo también. Es decir, uno de los fuertes de este gobierno ha sido la comunicación. Es decir, cuando han tratado de imponer o de sugerir algún tipo de cambio, lo han hecho a través de la comunicación muy bien, ¿no? Todo el aparato de publicidad y propaganda del gobierno ha estado bastante bien manejado, salvo pequeños errores. Ahora resulta que me da la impresión de que el aparato de propaganda y publicidad está venido a menos, que se toman decisiones apresuradas, que no se miden las consecuencias políticas de ciertos actos y que más bien hay apresuramiento y menosprecio tal vez por las consecuencias de ciertas declaraciones y ciertos actos. Entonces, yo creo que es un llamado de atención al gobierno para que vuelva a donde estaba. Es decir, la Constitución de Montecristi se hizo gracias a una consulta gigantesca, contrariamente a la Constitución que se hizo ahí en un cuartel en Sangolquí. Acá vinieron grupos sociales de toda naturaleza, que pedían algo en concreto y todos fueron escuchados y de alguna manera sus pedidos fueron procesados y luego puestos en la Constitución. No todos, pero obviamente fue un proceso de acoger a estas grandes mayorías, de escuchar al pueblo, de saber qué es lo que quiere, qué es lo que dice. En este momento hay como una especie de sordera. Yo creo que es el momento en que un llamado de atención que se hace para que vuelva a lo que era. Ahora, es diferente, este asunto de la sublevación del 30S es diferente a lo de ahora. Ahora son las clases sociales que han detentado el poder durante toda la historia republicana y contemporánea, los que están ahora enardecidos, ¿no es cierto? Ellos han estado acostumbrados como decía antes, a manejar las cosas a su modo, y el hecho de no tener un sirviente específico, una persona que agache la cabeza ante todas sus decisiones, les molesta, a pesar de que por presión de los empresarios y por una serie de cuestiones económicas, el gobierno ha hecho un acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Que ha sido aplaudido por los grandes empresarios. Y ellos dicen que el gobierno está contra la empresa privada, contra los emprendimientos privados. Un gobierno que le ha dado tantos créditos al pequeño y al mediano empresario, que ha firmado aquel TLC con Europa, resulta que está contra la empresa privada. Un desastre de conceptos. Ya tendremos tiempo de seguir profundizando. Gracias. Evidentemente la coyuntura política nos permitirá seguir dialogando sobre estos temas. Gracias. La presencia de Edgar Alan García, analista político, con su visión respecto de la coyuntura política que vive actualmente el país a propósito de estos proyectos de ley que han sido remitidos desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y que son tramitados ahora mismo por el Parlamento.